Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Karina Palacios, psicoterapeuta de orientación junguiana, nos acompaña de nuevo para continuar nuestra conversación, para ver cómo ve ella, ¿no es cierto?, que ha estado trabajando estos temas durante muchísimo tiempo, el tema del conocimiento, el tema de la verdad, ¿no? Es decir, cómo afecta en la vida de la gente este tipo de distorsiones. Nos ayuda a comprender también qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Karina, por aceptar la invitación. Querido Pedro, muchas gracias a tu audiencia, amigas, amigos. Un gusto otra vez estar aquí. Oye, conversábamos antes de empezar la reunión lo rápido, ¿no es cierto?, que ha cambiado la vida de la gente aquí en el Ecuador. Creo que pocas veces se ha tenido cambios tan radicales, tan estructurales en tan poco tiempo y que afecte de manera tan hasta existencial, pues la vida de la gente. Como el tema de la inseguridad ya es un tema de vida o muerte para muchos, en muchos sectores, ¿no es cierto? El salir, el que los jóvenes puedan salir, el que la gente pueda salir a trabajar, el que pueda ganarse el pan de cada día está siempre puesto como una disyuntiva, ¿no? Porque se arriesga el pellejo. Yo creo que es interesantísimo, además de lo grave del asunto, el no entender cómo la gente vive esta realidad cotidiana y la ilusión que se forma, lo que en términos lacanianos se llamaría el fantasma, ¿no? O sea, estas estructuras fantasmáticas que se crea son cada vez más alejadas de la realidad. Es decir, en lugar de que se pueda en algún momento romper la burbuja de la posverdad, de la mentira, de estos delirios en torno a lo que puede haber sucedido, esta continuación de las mentiras falsas, que sigue siendo un bombardeo cotidiano por parte de los medios de comunicación, pues no termina de ser contrastado prácticamente con la vida de la gente, ¿no? Es decir, es un tema muy, al menos en mi pensamiento, me resulta muy complicado de entender y de dar una explicación, una línea explicativa y sobre todo ubicar qué alternativa se puede plantear a la gente. ¿Cómo ves vos esta situación? Extremadamente peligrosa, extremadamente peligrosa. Es una realidad tangible, diariamente cotidiana, del intercambio personal diario. El hecho de que tú planteas la observación de la situación común, es decir, te subió el precio de no sé qué, en la fruta antes comprabas con $10 para toda la semana y ahora con 25 no te alcanza para más o menos pasarla. Entonces es este tipo de fenómeno que es absolutamente concreto. No hay teoría ahí, no hay una interpretación ahí, es simplemente la constatación empírica. Tengo, tengo el mismo dinero que antes o menos y puedo consumir mucho menos que nunca. Y en esto, cuando tú planteas esto, hay tres efectos que se producen en la gente que son curiosos. El primero es mirar para otro lado como no te responden. En cierto momento ni siquiera responden frente a la situación, al hecho concreto. El otro efecto es aceptarlo como una anécdota personal, como, sí, caramba, pero hay que seguirle luchando, como esta parte estoica, ¿no? Y la otra, en inglés se dice deflect, es lanzar la pelotita a otro lado y decir, pues sí, es culpa de quien ya sabemos, ya es, o sea, ¿por qué es culpa? ¿Por qué no existe ahí sí ya ninguna relación con la realidad? En el primer caso está bien la evasión, la negación como tal, como un efecto natural de estoy tratando de reconocer lo que está pasando. El segundo es igual una forma de evasión en términos de esto lo tengo que asumir yo de manera personal e individual, como si solo me estuviera pasando a mí o nos estuviera pasando a unos cuantos que conocemos.
Y la tercera, reconoce el tema como un tema estructural. Reconoce el tema como un asunto colectivo y no puede y no es capaz de asumir la integralidad y la complejidad del fenómeno. No lo quiere hacer, no lo puede hacer, no lo sabe hacer. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces decía, esta parte que me han enseñado cómo hacer la conexión entre la parte de lo personal y lo colectivo, pero me han enseñado que eso se resuelve facilito, se resuelve con el culpar, ¿no es cierto? Estoy culpando a alguien y por lo tanto yo ya no hago ningún esfuerzo mental para comprenderlo. Y segundo, me quedo tranquila, me quedo serena, porque siempre ha sido así. Es decir, esta parte de la historia en la que fue extraordinaria porque fue distinta, eh, porque hubo desarrollo, porque se atendieron las necesidades, no solo las básicas y las mínimas, sino desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Como un macro aquí en el Ecuador, estamos hablando de aquella década del gobierno de Alianza País, que en ese tiempo se llamaba así. Entonces, ¿qué tal que ese es un periodo de excepción, como si fuera algo excepcional? Pero Y bueno, en ya, si ya ese, lo ves como excepcional, estarías más bien reconociendo esa diferencia. Pero es que más bien la justo, actitud es, pero siempre ha sido así. Pero con Correa también fue así. Pero entonces es negar. es que ahí está ahí está el chip, ahí está el chip, porque no es posible negar una experiencia personal. No es posible negar una experiencia absolutamente concreta, objetiva, en donde tuviste derechos, mejora de sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que allí es en donde estas brechas en la comunicación que habíamos hablado la semana pasada, en cuanto a la información que se generaba desde ese gobierno, eh, como se dejaron abiertas y no se incorporó información y no se incorporó formación, y no estoy hablando de los grupos de izquierda, no, 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 en el conjunto de la sociedad, como una forma, como una política de formación, una política formativa del pensamiento de la gente, del darle ¿Tú crees que, por los ejemplo, las sabatinas instrumentos. cumplieron algo ese papel o no? Al inicio pudieron haberlo hecho, pero no se no se las, digamos, ese era el papel que tenían, ese era el papel que debían haber cumplido. Y ese es el modelo. Pero, no se tomó en cuenta dos cosas. La primera cosa fue el hecho de que en ese momento había una irrupción muy potente de las redes sociales, ¿no? Que no estaban siendo observadas ni miradas con el rigor que se tendría que haber visto, como un espacio en donde se distribuye información arbitrariamente sin hacer un check previo, ¿no? Una revisión previa de su rigurosidad o peor, de su veracidad. Y está esta otra parte de no se tomó en cuenta que en el momento en el que ese gobierno se tropezó, cayó en la trampa de la diatriba, ¿no? También como este espacio mm, de deslegitimar a la prensa, pero ya no la deslegitimaste desde el punto de vista del argumento, sino que ya empezaste a deslegitimarlo desde otro lado, ¿no? Desde la confrontación. Cayó en el epíteto también, ¿no? Ajá. Entonces, cuando caíste en esa trampa, esa es la trampa, finalmente, en donde te desdibujas, en donde tú mismo das todos los elementos para que eso se distorsione. Entonces, ya no hay la legitimidad de la palabra que se había recuperado, Ujú. ¿no? Y allí esa gigantesca trampa a donde cayó así, pero en picada,
la parte discursiva narrativa de esa época, produce justamente este vacío de información, este vacío de formación, este vacío de herramientas para afrontar la otra narrativa que vino con todo. Y vino con todo porque cuando se trabaja desde el punto de vista simbólico ya, la parte de la traición, la parte de, digamos, narrativamente, pero estos son los mismos, estos son iguales, estos son peores. Entonces empieza una escalada, ¿no? Estos son los mismos, estos son iguales, estos son peores, estos son ya lo máximo de lo máximo de lo máximo de qué? De lo que se llamó la corrupción, ¿no es cierto? He estado teniendo algunas discusiones al respecto del tema del término corrupción, del término, ¿no? Porque eh, cuando entra este término en la narrativa cotidiana, entramos de lleno a través de este solo término en toda una estructura semántica, en todo un campo semántico que nos lleva directamente, primero, a abandonar el ámbito de la gestión política y del análisis de las decisiones políticas hacia consideraciones eminentemente morales, morales y personalizables. Bueno, y en la etimología te da ahí unas claves importantísimas, ¿no? Corrupción, el corazón roto, el cuore roto, ¿no? Esta situación del desencantamiento del que hablábamos la vez anterior. Exacto, exacto. Es tan potente esta palabra que transforma realidades enteras complejísimas en eso se ve mal y no me quiero manchar. Y eso es todo. Eso es todo. Es súper simple. O sea, desde el punto de vista de la comprensión psicológica, eso es súper simple. Porque además en términos Pero, identitarios te plantea una situación en blanco y negro, ¿no? exacto. O si defiendes de eso, te identificas con la corrupción, por tanto estás justamente sucio, Eh, estás manchado, estás moralmente degradado de principio, y la narrativa, por lo contrario, ¿no es cierto? Si te sumas al cargamontón, pues ahí estás con una superioridad moral porque eres puro, porque tienes una situación moral superior, ¿no? Utilizaste la misma palabra que he utilizado esta semana. Esto es el cargamontón. O sea, esto es sin cuestionamiento, sin matices, o estás con o estás en contra. Y entonces ahí empieza la polarización. No es gratuito. El dispositivo de la corrupción es un dispositivo extremadamente peligroso porque precisamente por ahí, en solo ese concepto, está todo lo que habíamos hablado la semana anterior, pero todo. Está la creación de una realidad que no se sabe de dónde viene, pero se plantea como si fuera una verdad, se plantea el juicio, se plantea una presunta y restricta conciencia moral eh, adecuada, no sé, aprobable, no sé. Y todo lo otro que sale, que está por fuera de eso, Está condenado. está absolutamente condenado. Y claro, ahí está todo la injundia del odio, del resentimiento, pero ¿cómo es posible si nos prometieron la vida, el paraíso, el buen vivir y no sé qué? Y mira cómo se están robando 70.000 millones de dólares. Bueno, el exdiputado socialista Diego Delgado hablaba de 350.000 millones de dólares. Yo intentaba explicar que matemáticamente es imposible, ni 350.000, ni 70.000, ni 2.000 millones, ¿no es cierto? Porque esto, el dato que uno ve en cuentas nacionales y hace una simple comparación con las matrices de insumo producto, marcaría una reducción del Producto Interno Bruto. Si no una crisis de balanza de pagos. Imagínate, como no hay cómo meter 350.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional porque reventaría, porque habría claras, no solamente claros indicios, ¿no es cierto?, de a nivel internacional de negocios sucios, sino que al mismo tiempo reventaría al sistema financiero.
Sí, entonces esto tendría que haber salido del país. Si salen 350.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana, eso significaría un desplome del Producto Interno Bruto, cuando al contrario, hasta el Banco Mundial reconoce que hubo más que duplicación del ingreso medio per cápita, o sea, del ingreso descontada la inflación. Entonces, yo creo que esto que tú mencionas es así importantísimo, porque claro, el dato que vos planteas, esta situación en términos de moralina, el que se pone más espectacular gana, pues, ¿no? Ah, por Sí, supuesto. porque si vos dices 2.000 millones, pero si dices 70.000 millones, ya eres mejor, ¿no? Y si dices 350.000 millones, ya tienes ganado el cielito, pues, ¿no? Por supuesto. Es lo mismo que pasa con esto de la necrométrica, ¿no? Necropolítica. ¿De cuántos muertos tuviste? Entonces, Ujú. si son 100 millones, bueno, si son 200 millones, entonces el comunismo mató a 2 millones de personas. No, no, no. El comunismo mató 50 millones. Después, el comunismo mató 150 millones. Por ejemplo, en el caso de Rusia es chistosísima, porque la cifra potable a nivel académico respecto a la época de Stalin es que empezó así a trepar, ¿no? Y llegaron a decir que eran 150. Robert Conquest, por ejemplo, que después se ubicó que era de los servicios secretos británicos, planteaba 150 millones de asesinatos, pero la población del imperio soviético, del imperio ruso antes de los bolcheviques, era 109 millones, en el mejor de los casos 190 millones, con las regiones, digamos, anexas que después se independizaron de la Unión Soviética. Era 190 millones de personas. Entonces eso significaría que se quedó despoblado el país. Ni siquiera físicamente hubiera habido suficientes brazos para enterrar a los asesinados, pues. Por supuesto. Justo esta forma espectacular de presentar las cosas genera estos impactos fuertes en la psique colectiva. Entonces, claro, cuando en tu mente es algo, a ver, el trauma se define como una experiencia cuyas dimensiones son inconmensurables para tu psique. Así se define el trauma. Algo que es inconcebible no cabe en tu entendimiento, y como no cabe en tu entendimiento, es absolutamente imposible de procesar. Y eso te quiebra, eso te parte. Y eres absolutamente víctima, víctima de quien esté ahí al lado o quien te produjo el trauma. ¿No? Porque esa persona sabe, sabe, en este caso particular, sabe que lo está inventando. El autor del trauma, en este caso este trauma político, sabe claramente que lo que quiere es justamente quebrarte. ¿Por qué? Porque es una condición psicopática, esto es así. El psicópata lo que busca es quebrar tu psique, colonizar tu psique y entrar en ella con su pensamiento, con su sentir, con su necesidad para manejarte. Una vez establecida la agencia del tema, es decir, el hecho de que esto no es que sucedió en términos impersonales, sino que hubo una agenda específica, se ve Pues, clarísimo el que esa supuesta incompetencia del gobierno de Moreno en el tratamiento, la confrontación a la pandemia, no tenía nada que ver con inexperiencia, con mal manejo, era una agenda específica, ¿no es cierto?, para provocar esa eso, desazón, para colonizarte, para quebrarte moralmente, ¿no? Para desmoralizar a la población. Por eso son decenas de miles de muertes que pudieron haberse evitado, y se prefirió prepagar la deuda externa, ¿no? El señor Martínez está ahora en cargazo en Washington porque prefirió prepagar la deuda con sobreprecio, además, en lugar de atender la situación de emergencia, incluyendo a policías, a militares, a enfermeros. Mucho del personal de salud fue mandado sacando, incluyendo médicos. Se acabaron así los fue. contratos en medio de la pandemia. Y esto de aquí, ¿no es cierto? Los politólogos que se respetan, los opinionólogos,
dicen, ah, no, pero es que eso es teoría de la conspiración. Lo que pasa es que ya estaba, es enfermito, lo que pasa es que me acuerdo que en ese momento las discusiones eran, es que ya mismo renuncia, es que ya no jala, ya no jala. Entonces, era parte del cuento, ¿no? Es decir, tratar de plantear en términos de las limitaciones personales de Moreno. Lo mismo hacen con Lazo y ahora con Noboa, ¿no es cierto? Ah, lo que pasa es que es inexperto. Lo que pasa es que como es hijito de papá, hace berrinches. Entonces, yo creo que es crucial el que en el análisis político, en el análisis científico de este periodo, se tome en cuenta que aquí ha habido una guerra psicológica en contra del pueblo ecuatoriano. Sí, justamente. La llaman los analistas en el lado de la sociología, lo llaman la guerra cognitiva. Ya está establecido, acuñado ese término, y efectivamente es todo esto que estamos planteando. Desde el punto de vista de la Bueno, pero psicología ¿sabes qué? clínica, Lo que es una pasa es que psicopatización. cuando hablas de una guerra cognitiva, que yo creo que es correcto ese término para ciertos planos del debate, estás haciendo referencia a lo que es tu especialidad, el tema del conocimiento, ¿no? El Así tema de es. lo racional, el logos. Pero acá estamos hablando de otros niveles de conciencia más profunda, digamos, o de subconsciencia, del inconsciente, tanto individual como colectivo, que tiene que ver con el ethos y con el pathos, y sobre todo con el pathos, ¿no? Este tema del sufrimiento, el trauma al que hacías referencia. Efectivamente. Mira, en esta partecita que tú acabas de mencionar, sí vale la pena comprender una cosa que tiene que ver con el uso de las palabras, con la lengua, con el lenguaje. ¿Qué son las palabras? Las palabras son la forma en la que segmentamos la realidad, ¿no es cierto? Y la reconocemos. Si no tenemos una palabra para nombrar algo, desconocemos qué es eso, ¿verdad? Si yo no puedo nombrar algo, no lo reconozco, no lo comprendo, no puedo porque no le doy un límite, un margen, ¿no es cierto? Entonces, la lengua es la manera como almacenamos el mundo en nuestra mente, ¿ya? Fíjate como cuando cualquier cosa se puede llamar corrupción, como cualquier cosa se puede llamar correísta, ¿sí? Entonces quiere decir que cualquier cosa que entre dentro de ese campo, en mi mente, se hace, ok, si esto proviene de ahí, entonces lo rechazo, no lo quiero, lo voy a destruir. Y Pues mira, entonces eso. un ejemplo que se me vino a la mente ahorita. En la Universidad Central estuvieron comiendo el cuento algunas gentes, incluyendo profesores supuestamente de izquierda y de la extrema izquierda, y para involucrarle a la universidad y sobre todo a economía, a la Facultad de Economía, en este propósito de privatizar el seguro social. ¿Mm? Parte del tema era, ¿no es cierto?, decir que todo lo que habían sido los principios de solidaridad y de subsidiariedad de los seguros sociales desde la época de Bismarck en el siglo XIX, no estamos hablando de ningún comunista, desde la época de Bismarck han sido pilares fundamentales en la construcción de los sistemas tanto públicos como privados como asociativos de, de seguridad social. Y se planteaba, todo lo que era solidario lo planteaban como un tema de corrupción. Si es que había subsidios cruzados entre la gente que más ganaba y la gente que menos ganaba, corrupción. El seguro social campesino, como aportaban los campesinos menos de lo que recibían en beneficios en el agregado, corrupción. Como, y así por el estilo, ¿no? Entonces, facilito este ejemplo que tú, este marco que tú nos das, permite esclarecer este ejemplo y para nuestra audiencia, ojalá estén prevenidos, ojalá puedan vacunarse, ojalá esta conversación sirva para vacunarnos frente a esto que es cotidiano, porque aparece en todo lado, ¿no? De hecho, así tal cual es la fotografía de la justificación, ¿no? Como es culpa de, y como eso provino de entre comillas, cualquier cosa que signifique corrupción. Y entonces, yo no lo quiero, que se destruya, no importa. Ese ha sido el argumento y esa ha sido la justificación de los últimos gobiernos para permitir, primero, el deterioro absoluto de toda la obra pública, de toda la obra pública, ¿no? Del país, que
se, se realizó, se ejecutó o estaba en proceso, ¿m? Cuando terminó el último periodo ahora sí, del gobierno de Correa y que empezó después el de Moreno. Yo formé parte de la SECOM en el año 2018, La Secretaría de Comunicación Pública, pues. sí, y estuve en primera línea para mirar cómo todos los contratos y todos los proyectos y todos los programas de ejecución de todos los ministerios, poco a poco, cada semana teníamos que hacer un reporte, ese era nuestro trabajo, y el análisis político al respecto y demás. Y poco a poco, cada semana íbamos viendo cómo cada, ¿qué tanto han avanzado? ¿Cuántos metros, cuántos kilómetros, cuánto se ha ejecutado? ¿Cuántos miles, millones de dólares? ¿Cuánto? No, no es que no nos han desembolsado, no es que ya está paralizado, no es que ya no sé qué, no es que no. Y al final ya no teníamos trabajo que hacer. Ya no había trabajo que hacer porque no había nada que reportar, no había nada que reportar, nada, nada. Y lo que había que reportar eran falsedades, directamente, directamente. Bueno, déjame también ilustro con un tema, porque no es solamente aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Perú, víctima de esto es Pedro Pablo Kuczynski, que era un constructor y él sí llevaba plata de estos contratos, era evidente. Pero el punto fundamental es que con esto se sataniza no solamente a un Kuczynski, a un Correa, a un Lula, a un Kirchner, a un Evo, a un Mujica, ¿no es cierto? Sino que se sataniza la obra pública. Entonces, Ujú. tú tienes un desplome en toda América Latina de la inversión pública, precisamente porque se ha creado un ambiente para decir esto, todo lo que es obra pública es corrupción. Y con una contraparte operativa muy clara, gobiernos progresistas o gobiernos de derecha o de extrema derecha, inclusive de aquellos autores de la mentira, no quieren firmar un solo contrato, pues, porque enseguida les va a caer la Contraloría, porque está creada una satanización también institucional en el que firma un contrato, el que firma un pago, está con un altísimo peligro de ir a la cárcel o de salir perseguido. Entonces, Es que además, sí, sí, solamente te acabo esta cuestión. Es un tema crucial porque en la época, por ejemplo, en los 30 años previos de neoliberalismo, no hubo esta satanización a la obra pública. Simplemente el recorte presupuestario de las políticas neoliberales impedía que se haga esa situación. ¿Sí? En el caso, el Partido Social Cristiano tenía durante mucho tiempo un diputado especializado en amedrentar a los ministros de finanzas, sobre todo, porque tenían que hacer las firmas y habían ahí una serie de interpretaciones de los leguleyos, ¿no? Para plantear así. Entonces, todo subsecretario de finanzas en el Ministerio de Finanzas era sujeto a todo tipo de persecuciones. En muchos de ellos fueron condenados, algunos fueron absueltos, pero era toda una triangulación con la comisión especializada presidida por un social cristiano en la Asamblea, en el Congreso en ese entonces, por la Contraloría y por la Fiscalía, para generar un sistema de chantaje que, por un lado, garantizaba, ¿no es cierto?, que vayan los contratos a ciertas empresas, por otro lado, garantizaba que vayan a ciertas provincias en las que este partido tenía su predominancia, y por otro lado, para en el camino pesetear, ¿no? Es decir, el hecho de que todo funcionario público era sujeto a este tipo de chantajes. Entonces, yo creo que es crucial el ubicar que lo que tú estás planteando en términos de la construcción de subjetividades no es un tema episódico, no es un tema casual, no es una interpretación tuya, no es una opinión que estamos dando ahorita, sino que está vinculado a toda una agenda, ahí sí de corrupción, ahí sí de construcción de la despolitización de la gente, digamos, porque todo deja de ser un tema político y pasa a convertirse en un tema judicial. efectivamente. Y mira, aquí, por ejemplo, aquí esta partecita donde tú dices, sí, porque todo funcionario público era objeto de el sentido común previo, ¿no? Al que nos habían acostumbrado justamente con la narrativa neoliberal, era que era necesario el recorte, era necesaria la austeridad, necesario todo este ritual, ¿no? Ritual de decisiones de gestión de gobierno en función de
exactamente nadie sabía qué, pero qué era lo que se satanizaba. No, es que no se puede gastar. ¿Por qué? No, sin ninguna justificación. No, es que nos quedamos sin plata. Es que ya no hay. Es que no sé qué. Mezquinando nuestro dinero, mezquinando nuestro patrimonio para nuestro propio beneficio en función de la privatización. Tanto, tan sencillo como no podemos gastar en ustedes, colectividad, grupos humanos, ciudadanía, porque ustedes solo son la mera pantalla detrás de la cual nosotros medramos con esto. Porque no somos, además, porque además hay una enorme, ahora sí, incompetencia de la empresa privada para sostener la economía, y eso lo sabemos todos, a menos que no, a menos que haya un Estado aquí en el Ecuador, a menos que haya un Estado que soporte, financie, subsidie, le dé incentivos a la empresa privada no hace nada. De nuevo el tema de las palabras, ¿no? Cuando se habla de estímulos, cuando se habla, digamos, de una cooperación del Estado con las familias populares, se habla de subsidios. Pero cuando se habla de la plata que le están dando a las grandes empresas, se habla de estímulos. Entonces, Estímulo, eso tiene incentivo. todo el aura de que es un tema técnico, es un tema que está más allá del bien y del mal, es Ujú. un tema inapelable, ¿no? Entonces, más o menos para que tengamos una idea, compañeras, compañeros, estamos hablando del 7% del Producto Interno Bruto que está bajo el nombre, vean el eufemismo, de gasto fiscal, lo cual es una redundancia, es un eufemismo absolutamente torpe, pero hace referencia a los grandes subsidios que da el Estado a las compañías mineras, a las petroleras, a los bancos, a las grandes constructoras, ¿sí? Y que en cada nueva ley, sobre todo las que han venido desde Moreno hasta ahorita, ¿no es cierto?, les siguen aumentando a las familias que incluyen a los propios, que involucran personal y familiarmente a los propios presidentes, como el caso del Banco de Guayaquil y como el caso de la familia Novoa. Entonces, yo creo que es crucial ubicar, ¿no es cierto?, cómo nos hemos tragado estas ruedas de molino precisamente por la eficacia de la manipulación de la palabra. Un, un universo simbólico que guarda nuestro inconsciente colectivo, precisamente, permite que estos dispositivos que estaban en el antiguo Ecuador se han convertido ahora en el nuevo Ecuador. Toda esa retórica antigua, es decir, todos estos, no, es que no hay dinero, no, es que hay demasiados funcionarios públicos, no, es que hay, en realidad, ¿qué es lo que eso dice? Simbólicamente nos están informando nuestra mente, no, nos están dando una forma de la mente según la cual nosotros no somos ni debemos aspirar a ser beneficiarios de nuestro propio trabajo, de nuestros propios impuestos, de nuestro propio país, de los recursos naturales que tenemos como, porque somos ciudadanos, por lo tanto somos propietarios. ¿Ya? Eso no se dice. ¿Qué sí se dice? No, corrupción. O sea, no debes gastar un centavo en inversión pública porque, ¿no? Ahí es donde hay el lleve. Y lo que hay que evitar es el lleve. Sí. Entonces, la corrupción termina siendo el, el bloque, es el interruptor a través del cual yo produzco que toda la gente esté de acuerdo conmigo en que no debo gastar un centavo en mí. Pero fíjate, yo creo, de Yo, nuevo, otro ejemplito en lo que estás diciendo, ¿no? El tema de los apagones. Como no hay plata y todo lo que sea obra pública, todo lo que sea inversión pública es es corrupción, corrupción. Uh entonces -huh. se dejó de gastar 80 millones que se requería para mantener el parque termoeléctrico y suplir las deficiencias por el tema de las sequías, de las hidroeléctricas, que son la energía más limpia y más barata.
Y lo que se planteó es adrede, ¿no es cierto? Porque esto se venía denunciando desde hace tiempo. Para nuestra audiencia tenemos entrevistas con Marco Acuña, Eduardo Barredo, Jorge Martínez, Miguel Calahorrano, es decir, con una cantidad de expertos de distintas tendencias políticas que vienen advirtiendo desde hace muchísimo tiempo que se estaba descuidando esta situación y que se estaba programando los apagones. Era clarísimo que estaban programando los apagones. No se gastó 80 millones, pero se gastaron 800 millones en alquilar la barcaza con Lleve, ¿no es cierto? El tema de Progen con Lleve y el tema de la compra a la energía privada de Colombia con Lleve. Y más allá del lleve o no el lleve, está el tema de a quién dirijo yo esos recursos. No importa el tema del gasto, porque nunca fue un tema de que no hay dinero. Y la gente, dentro de este sentido común, cuando ya está obnubilada por esto y lo filtra todo a través de estas palabras, ¿no? De corrupción y no sé qué, termina creyendo, porque no lo ve, porque ya no lo quiere ver, ahora sí ya no lo quiere ver, que eso que llamó corrupción es gestión de gobierno, es gestión de gobierno simple, necesaria, indispensable para su beneficio y bienestar. Déjame subrayo esto que dijiste antes de que se me pase, porque acabas de decir dos cosas muy importantes. La una es, ya no lo quiere ver. Y la Uh -huh, otra es el mantra este de que no hay dinero, ¿no? Esto debería, en caso de un procesamiento elementalmente racional, en cualquier persona absolutamente convencida por la narrativa de la corrupción, por la narrativa neoliberal de la austeridad, el momento en que la candidata Luisa González le confronta en vivo y en directo, en persona, al presidente candidato y le dice, su familia, usted está debiendo 94 millones de dólares, que en realidad son 94 de él, pero son 155 de la familia del clan Novoa, y le dice, ¿va a cobrar? Y el otro le dice, no. Yo creo que debería, si es que hubiera un procesamiento racional del tema, aquella gente convencida de las políticas neoliberales debería ser la primera que salte al tumbado, ¿no? Pero ahí aparece un comportamiento muy deshonesto y sobre todo de ciertos economistas que se arrogan la virtud de la honestidad, ¿no es cierto? Porque ellos son los más rigurosos en el tema presupuestario y que no dicen nada respecto a esto, pero sí dicen, ¿no es cierto?, que se aumente el IVA al 18%, sí dice que se suba el precio de los combustibles, ¿sí?, para cargar todo el peso de lo que no han pagado los oligarcas, cargarlo el peso sobre las espaldas de los sectores más vulnerables del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo yo recuerdo interpretas en una, esta situación, te digo como psicóloga, ¿cómo interpretas vos esta situación de este deseo de no querer ver las cosas? En algunos sectores no me cabe duda de que los hacen a conciencia, esta es una cuestión psicopática, ¿no? Es decir, sí, es sí, una sí, cuestión así de absoluta perversión, sabiendo el daño que están haciendo, mienten, sabiendo el daño que están haciendo, siendo que ellos asumen ser los economistas que están al tanto del tema presupuestario, dicen, no, hasta que mientras sea la segunda vuelta, que se desate nomás el gasto público de manera demagógica y después de la segunda vuelta ahí veremos, ¿no? Entonces, toda esta situación yo estoy absolutamente cierto de que hay cierto sector de economistas que lo hace de la manera, con la mayor deshonestidad intelectual. Pero me refiero al conjunto de la población que uh queda -huh. atrapada por ese discurso. ¿Por qué no puede ver las cosas? ¿Por qué no quiere ver las cosas? Perdón, hemos sufrido un bombardeo sistemático de datos inútiles. Hay una sobrecarga de información falsa. Eso produce, como habíamos dicho, una disonancia cognitiva, una incapacidad de que yo pueda confiar en mis propias percepciones. Pero además está un peligro, y este peligro es, desde el punto de vista psicológico, eh, una especie de síndrome. No puedo admitir que me equivoqué. No puedo y no quiero admitir lo que estoy viendo. Si lo admito, tengo que admitir que yo me equivoqué y que es mi responsabilidad lo que está ocurriendo. Es mi responsabilidad porque yo voté por esto, porque yo tomé la decisión en conjunto, en colectivo. Y eso es terriblemente eh, riesgoso psicológicamente
¿no? Para justamente, para personas que ya hemos sistemáticamente sido debilitadas en nuestra autoimagen, en nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Porque inicialmente nos hemos percibido como los héroes que estamos salvando al Ecuador de la corrupción. Esa es nuestra bandera psicológicamente hablando. Sí, yo no puedo estar con esta gente. ¿Cómo puedes estar con esta gente? ¿Cómo está? Yo soy puro, yo soy impoluto, yo soy, no, la rectitud, yo soy la ética y la moral, yo soy un paradigma. ¿Mm? Y después ver que eso no es verdad y después identificar que la realidad me está diciendo todo lo contrario. ¿Cómo me bajo yo de eso? ¿Cómo me bajo yo primero de esa Y ahí te autoimagen? enconchas en la mentira, ¿no? Y te enconchas totalmente en persistir en el error Ahora, esto que tú hasta el es, extremo. es muy peligroso para la psique de la gente que protagoniza este enconchamiento en la mentira. Ahí, Gregory Bateson planteaba el tema del doble binding, ¿no? O sea, de la doble pinza. Es decir, el hecho de que estás permanentemente construyéndote una burbuja, una estructura una interpretación de la realidad que sabes que es mentira, pero que permanentemente está siendo confrontada con una realidad que te quita el tapete de debajo de los pies, ¿no es cierto? Esto te plantea una situación en la que empiezas a desequilibrar tu percepción de la realidad, tu capacidad de verdaderamente interactuar con la realidad. Exactamente. Es decir, ya posteriormente a una disonancia cognitiva inducida a través de todos estos discursos mediáticos y a través de todo el run run cotidiano y demás, en donde la mentira se vuelve una verdad después de tanto repetirla sin ninguna evidencia empírica, está esto otro. Como yo me siento en peligro de perderme a mí mismo, porque yo he defendido a capa y a espada algo, ¿no? Y de repente ese algo no existe, tengo que seguirlo fabricando, a sabiendas o no. En muchos casos, esas sabiendas por el miedo que se incorpora al otro miedo, al miedo anterior que ya venía inoculado, ¿no? Y es el Entonces miedo a la es, vergüenza, ya no es solamente el y miedo a la interno humillación. exacto. Es decir, ya no es solamente el tema, un vector es el miedo interno, ¿no es cierto? A decir, bueno, ¿qué mismo está pasando conmigo? Es decir, mi autoimagen, ¿no? Y el segundo es la sanción social de mi grupo, de mi entorno, ¿cómo admito esa equivocación? Exacto. En el momento en el que yo admito esa equivocación internamente, hago un proceso exactamente hacia afuera de negación absoluta, de fanatismo, de extremar mi violencia cuando me hacen ver la realidad. Allí es en donde se producen estas confrontaciones extremadamente extremas, violentas, ¿no? En donde ya no existe posibilidad de argumentación porque las personas ya saben la realidad. Hay muchas ocasiones en que las personas ya comprenden que se han equivocado. No, no es el común, pero hay muchos personajes que conocen y saben exactamente que se dejaron llevar, que se dejaron convencer, que se dejaron engañar. Eso comporta para egos frágiles, con perdón, para egos frágiles, ¿qué quiere decir? Para personalidades que no están estructuradas adecuadamente en su propio centro, eso comporta algo absolutamente impensable y es otro trauma. Por lo tanto, no van a ceder, ¿sí? No pueden ceder a la realidad, porque esto significaría una muerte del ego, psicológicamente una anulación total. Y luego el resultado de eso, y la psique te protege precisamente con la mentira. La psique te protege precisamente con mantener la burbujita, porque el resultado de romper la burbujita, si no tienes un acompañamiento adecuado, si no tienes un soporte adecuado, lo que va a ocurrir es que te vas a deprimir.
te va a causar una ansiedad terrible. Te va a causar, si es que no, si es que tienes tendencia la moral judeocristiana, te va a causar un sentimiento de culpa insoportable, ¿sí? Y un sufrimiento muy profundo. Y en esas condiciones, ¿cuál sería la pedagogía social? ¿Cuál sería la terapia social que se requeriría para que el país sane? Porque tampoco queremos un país de la mitad culpables y la mitad santos, ¿no? Es decir, al contrario, es decir, ¿cómo pasar la página y marchar hacia adelante, buscando justamente desde la realidad la solución a los problemas? Ahí hay un movimiento psicológico de perdón, perdón hacia uno mismo. El problema radica en que la gente cree que perdonar es decir, bueno, ya está todo bien, ya dejo pasar. No, el perdón es un proceso profundo de reconciliación. Eh, no de reconciliación con el otro, ¿no? Sino de reconciliación con mis propias debilidades, mías, las que yo he entendido que he tenido. El problema también ahí es otro fenómeno que se produce dentro de la psique, que también está muy extendido, ¿no? Y es el hecho de que yo no me doy, mucha gente no se da cuenta de que eso que cree saber es falso y está convencida de que lo que sabe es absolutamente consistente, absolutamente riguroso. Entonces ahí hay un, mm, una dificultad en comprender mi propia ignorancia, mi propia incapacidad, mi propia falta de información sobre mí mismo, empezando por ahí, ¿no? Entonces, ignoro, dejo pasar, y eso se va convirtiendo todavía más profundamente en una negación. Y en esta negación es en donde había una frase que se le enseñaba a los chicos, a los varones, cuando ya se iban a casar. Se les enseñaba aquí en el Ecuador se les enseñaba y se les decía, cuando tú le traiciones a tu esposa, porque se entendía que era lo que tenía que hacer. Era necesario. Entonces, claro, ¿no? Entonces era la hombría. Entonces, cuando tú hagas eso y ella sepa, se entere, tú niega padre y madre. Claro, negar es padre y madre. Además, es una frase que decían los profesores de derecho, ¿no? Me contaban quienes recibían en las facultades de derecho, negar es padre y madre. ¿Sí? Y ya, eso es. O sea, es una cosa súper simple, pero es eso lo que ocurre. Lo niego. Yo Ahora, sé que el otro sabe, el problema es que la pero lo mentira, niego. esa mentira, consciente o inconscientemente, enferma a la persona porque y a la final tiene que protegerse o hacerse loco. Es decir, cuando te abruma la situación, tienes que hacerte loco, ¿no? Eso genera un desgaste energético muy fuerte porque desde el ámbito de lo emocional, tú estás controlando internamente, ¿no? El no querer saber, el no querer admitir, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? El estar frente a una realidad que es innegable, ¿no? Entonces, eso eso enferma porque te autocondicionas. Ahora sí ya no necesitas que venga el medio de comunicación, ya no necesitas que venga el psicópata, ya lo tienes instalado dentro, Ya has ya tú, interiorizado. ya tú te has psicopatizado, eso es, Ya, tú te has es un psicopatizado, algoritmo ya endógeno, ¿no? Que te hace procesar las cosas de cierta manera en la que lo que hace es distorsionado, enconcharte, es decir, reforzar la trinchera de la mentira. todo el tiempo. Porque no importa si yo estoy viendo que la situación es catastrófica, no importa que yo estoy viendo que mi decisión electoral, política, lo que sea, está produciendo la ruina del país. No importa. Importa salvar mi pellejo, importa salvar mi autoimagen. En este momento ya es la supervivencia pura y dura. Tengo que mantener mi supervivencia frente a mí, frente al hecho de que yo no puedo tolerar la humillación, yo no puedo tolerar, no puedo verme a mí mismo
como alguien que ha sido engañado, como alguien que ha sido forzado a hacer cosas en mi propio eh, detrimento, ¿no? Porque al final termina siendo así. Y este ejercicio mental, este ejercicio psicológico, está produciendo en este momento ya de manera concreta, objetiva, graves rupturas que tienen que ver con eh, la confianza o no en el núcleo de la familia, porque dentro de las familias ha habido esta polarización, la posibilidad o no de consolidar amistades, porque en consulta, vienen mis consultantes y me dicen, he tenido que hacer una limpieza de mis relaciones sociales, porque ya no las puedo llamar amistades, porque no puedo tolerar la forma en la que me tratan. Entonces, no es un tema de pensamiento, no es que la otra persona piensa diferente y por eso yo la discrimino. No, 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 no está pasando eso. Coincidentalmente, la gran mayoría de mis consultantes son artistas, gracias a la vida, y son personas progresistas o de izquierda. Esto es una coincidencia, no es que las he buscado así, han venido así. Y su respuesta no es política, es emocional, es afectiva. Yo no puedo permitir que personas que yo quiero tanto o que he querido tanto en mi vida se refieran a mí como estúpida, como no tienes cerebro, como hasta eso te robaron. Borrego, pues, ¿no? Empezando por Borrego. Aparte de borrego, inclusive hasta ya está asimilada como algo, sí. Por allá por Cayambe, en el camino a Cayambe hay un enorme, enorme, enorme anuncio, enorme, pero grandote, que dice asado de borrego y es morado, ¿no? Con letras blancas. O sea que, ¿por qué? ¿Para qué? ¿En qué contribuye eso? ¿A qué? ¿No? Entonces, las personas vienen a consulta y están hablando de esto. Me siento completamente frustrada, frustrado, triste, dolorido, desesperada, desesperado a veces. ¿Por qué? Porque veo que la gente está feliz de cómo se destruye el país. O sea, no, 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 no cabe en mi lógica esto, Ya, pero pero además, ese es un punto muy importante porque no estamos haciendo un diagnóstico hacia atrás. Es decir, aquí estamos viendo que esto continúa, ¿no es cierto? Y va a seguirse reforzando porque hay una escalada, hay una agenda, insisto yo que esta es una agenda que incluye el proceso de desinstitucionalización, que incluye el proceso de vaciamiento de la democracia, que incluye lo que vos mencionabas, el proceso brutal de privatización, es decir, un proceso de concentración y centralización de capital sin precedentes en la historia del país, un proceso de acumulación por desposesión, diría Harvey, y que está beneficiando a un círculo cada vez más chiquito, ¿no? Es decir, es clarísimo que esta situación que se da en el plano económico tiene necesariamente que contar con un correlato en el plano político y militar, es decir, no solamente la represión a los sectores populares, no solamente la represión a los opositores, sino también a las empresas que te hacen calor en una licitación pública, a las empresas que no te gustan, a las empresas que te caen mal. Ahí está las aseguradoras de la ex mujer del presidente, ahí está el caso de Topic, ahí está el caso de Diego Borja, ahí está el caso de esa empresa que perdió frente al ordeño mm, en la comida para las personas privadas de la libertad, el tema del oleoducto, es decir, es un tema que va a completar, digamos, el conjunto de la vida de la sociedad en esquemas parecidos a los de Duvalier en Haití, a los de Somoza en Nicaragua, ¿no? ujú, toda esta realidad que es de hoy se festeja, se festeja, distorsionadísimo. Porque si aplicáramos los mismos criterios que se aplicaron desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista discursivo, hoy, como se aplican, como se aplicaron en esa época de la Alianza País y demás, o sea, no solo no quedaría títeres sin cabeza, sino que todos deberían estar en la cárcel. Todos, pero todos.
inclusive los periodistas que Bueno, difunden pero ahí más bien falsedades. te plantearía el tema, porque va a continuar, ¿no es cierto? O sea, a ver, conversábamos yo en alguna entrevista, decía, a ver, esto de los apagones, ¿te acuerdas que era la cuestión? No solamente que venían los apagones, sino que lo hacían sin orden ni concierto, es decir, te decían que iba a haber apagón desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y no, no había a las 8 de la mañana, sino solamente desde las 12 del día. Entonces ya la gente se quedaba agradecida, pero al día siguiente te cortaban la luz sin avisarte y al día siguiente no te cortaban la luz en absoluto. Es decir, tenían esto que, este experimento de los años 60 de estos psicólogos conductistas que planteaban el tema de la indefensión aprendida, ¿no? Que un La pobre... indefensión aprendida, Cuéntanos, así, pero también es el doble vínculo traumático. a ver, cuéntanos de estos dos elementos. El uno, cuéntanos la historia, porque a veces la gente cree que estos son teorías de la conspiración o son simplemente opiniones, ¿no? Es decir, esto de aquí no es el Black Mirror. Aquí estamos hablando de experimentos reales que se han planteado inclusive en laboratorio y que han tenido credenciales académicas, ¿no? Hablábamos de Bateson por un lado y hablamos de, creo que es Milgrom el que estaba detrás del indefensión aprendida. No recuerdo bien el psicólogo. Sí, no, yo tampoco, Bueno. pero conozco perfectamente cómo funciona. La indefensión aprendida es precisamente el resultado de de un violentamiento sistemático, ¿no? De tus expectativas o de tus necesidades más básicas. De la deprivación de de lo que tú necesitas, ¿no? Empezando por el afecto, pero también a través de elementos materiales, ¿no? Como por ejemplo la comida, como por ejemplo el vestido, como por el abrigo. Ya, por si acaso, acabo de consultar para que toda nuestra audiencia pueda hacerlo. Todo lo que estamos diciendo, por favor, no nos crean nada. Consulten. Indefensión aprendida es Martin Seligman, no es Milgram. Milgram es el tema ese de los toques eléctricos, ¿no? De cómo la maldad, la banalidad del mal era planteada en esos términos. Terrorífico eso. Bueno, entonces, cuando tú eres, vamos a decir en un ejemplo así de crianza, porque eso es lo que es más sencillo de comprender. Cuando tú de chiquito, ¿no es cierto? Tú tienes papá, tú tienes mamá o tienes tus cuidadores. Y estos cuidadores necesitan controlarte, necesitan que tú irrestrictamente obedezcas cada orden, cada comando, ¿por qué? Porque les resultas molesto, porque les resultas, porque para ellos su prioridad no eres tú, sino cualquier otra cosa en la vida, particularmente algo que les interese. Entonces, tú te constituyes una especie como de molestia, como de estorbo. Frente a eso, lo que hacen es castigarte todo el tiempo. Te castigan todo el tiempo. Te castigan si haces bien, te castigan si haces mal, te castigan si haces más, te castigan si haces menos. Te deprivan. Es decir, eh, no te voy a dar esto, no te quiero, no eres alguien que sea digno ni de mi confianza, ni de mi afecto, ni de nada, ¿no? Entonces, poco a poco, este maltrato, esta violencia sistemática que tú vas experimentando a lo largo de tu crianza, se va convirtiendo en una conciencia tuya. No puedo hacer nada al respecto. No puedo. Porque si hago bien, da igual que si hago mal, que si hago mucho o que si hago poco, que si estoy, que si existo, que si valgo, que si no, no importa. No importa nada. Porque cualquiera sea mi recurso, cualquiera sea mi capacidad, cualquiera sea mi conocimiento, cualquier cosa que yo haga, diga o sea en mi existencia, va a toparse siempre con la violencia, va a toparse siempre con una negación, va a toparse siempre con un muro. Por lo tanto, no hago nada. Y solamente voy a hacer aquello que esa figura de autoridad, de cuidado, me diga. Y exactamente en la medida en que me lo diga, exactamente cómo me lo diga y cuándo me lo diga y cuánto me lo diga. Porque de esa manera no es que yo me garantizo su afecto, no, no.
me evito la violencia y el sufrimiento. Es decir, aquí estamos hablando, la primera parte de la conversación hablamos de la una mitad del país y ahora estamos hablando de la otra mitad del país, que ha sido sometida, ¿no es cierto?, a esta situación de indefensión por esta cuestión de castigo, que incluye el tema de la pandemia, ¿no? Que Es que incluye es el tema todo de los esto. apagones, que incluye el tema del desempleo, que incluye el tema de que te suben los impuestos. Es castigo, es palo por los cuatro costados, y encima Sí, de eso el tema de los mercenarios, el tema de los asesinatos de los niños. ¿Por qué es tan necesario el que hayan matado a los niños? ¿Por qué es tan necesario el que se despliegue estos espectáculos de sadismo, ¿no? Esto de desnudar a la gente, de desnudar a los niños, ¿no? No es un tema casual. Esto de aquí forma parte de un tratamiento, de una guerra psicológica en contra de la gente. y es que esa es la psicopatía en acción. La indefensión aprendida es producto del abuso psicopático, tanto como es abuso psicopático colectivo. Esto que tú acabas de mencionar, todos estos eventos relacionados con el secuestro, tortura, asesinato de niños. Si la población más vulnerable que tiene una sociedad está a merced de fuerzas, además que son extremas, son poderosísimas, yo prefiero ni respirar para que ellos estén, porque yo ya no puedo confiar en la entidad que tiene que garantizarme por obligación esa seguridad, que es el Estado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda una de dos. La indefensión aprendida, es decir, me guardo, no dejo que mis hijos hagan absolutamente, vivo en el terror permanente y vivo siendo la sombra de mis hijos, cosa que es gravísimo, ¿no? O lo otro, me armo hasta los dientes y me pongo en las discusiones más bizantinas del mundo, ¿no? Diciendo que los niños tuvieron la culpa, diciendo que los padres tuvieron la culpa, diciendo que todos tuvieron, nuevamente en el mismo relato anterior en donde no es Correa el que tiene la culpa, sino los padres, los niños, las víctimas. No, alguien ya dijo que era culpa de Correa también el asunto de la muerte de los niños. No, Sí, no, nunca pues falta. sí, pero eso ya como digamos debería ser catalogado ahora sí ya como una enfermedad, porque ya no se sostiene por ninguna parte, o sea, 15 días después, un año después podías estar diciendo esto, pero 7 años, 8 años después, en donde, entonces un poco eh, eh, todos estos trastornos psicológicos que estamos habitando como ecuatorianos, como ecuatorianas, eh, nos están conduciendo eh, con mucha rapidez a una disolución del tejido social, a una disolución de la conciencia de colectivo, como había dicho la semana pasada. Y esa disolución es mucho más grave porque en la atomización, en la anomia, ¿no? Eh, Justamente entramos en este proceso de el sálvese quien pueda y la ley de la selva. Ya no es ni siquiera de lejano este que tú decías la semana pasada, es la ley de la selva. Aquí sobrevive el mejor predador. El mejor predador es el que sobrevive. Y el mejor predador siempre va a ser el psicópata, porque ese es el predador por excelencia de la especie humana. Entonces, si hubo un moreno y después hubo un lazo que parecía todo lindo abuelito, no, pero exhibe las más profundas características del psicópata integrado, ¿no? Porque es dueño de un banco, porque tiene una linda familia, porque ama a su esposa, porque tiene no sé qué, porque además ya está viejito y usa bastón, porque no sabe contar y son 11 de 10, no sé, ¿no? Esto va progresando y va convirtiéndose en el hábito. Es como, ajá, después de este que es el psicópata perverso que es Moreno, porque a él, con el mayor cinismo,
él te va diciendo, que se mueran, ¿no? Levanta, levántalo, que se mueran, que esté en una silla de ruedas, eso no dice nada. Es su psicología psicopática perversa, ¿no? La que produjo lo que produjo. Él es el representante fiel de la necropolítica tal cual, ¿no es cierto? En esta psicopatía en la que no se encuentra empatía por ninguna parte y además ni siquiera se molesta en simular la empatía frente a un lazo que igualmente es psicopático, pero integrado, es decir, aparentemente un pilar de la sociedad y aparentemente empático, con el tema de las vacunas y el tema de la lactancia y el tema de no sé qué. Pero es igualmente necropolítico, porque no resolvió absolutamente nada y lo único que hizo fue generar una imagen frente a sí mismo, no una gestión de gobierno, sino una imagen de sí mismo como caritativo. Ese es un psicópata, porque se atribuye la capacidad, se atribuye el poder y se atribuye la magnanimidad para atender a los pobrecitos que han quedado tan devastados. Después, después del psicópata perverso. Después del psicópata perverso, el psicópata integrado es Dios, es de una bondad infinita. Y ahora nuevamente retornamos al psicópata perverso, porque ya no solamente es que el presidente hace gala de que él hace lo que le da la gana, sino que hay un segmento de la población, con jóvenes entre ellos, que para compensar su frustración y su impotencia, se ven reflejados en términos aspiracionales en alguien que puede hacer lo que le da la gana, en el desenfreno. Entonces aparece, ahí por ahí decían, ¿no? El perverso es el ideal del neurótico, ¿no? Entonces, un poco así, decir, todo lo que no puede hacer la gente porque no tiene trabajo, porque tiene título universitario y no encuentra un salario adecuado, porque no puede pagar el colegio de los guaguas, porque no puede pagar por la salud de la familia, por la madre enferma, no puede pagarse la diálisis, porque pasa en todo tipo de barbaridades en todos lados. Entonces, la forma de compensar con eso es con un Milei o con un Noboa, ¿no? Pero además ahí tienes tú eh, gráficamente cómo es que un liderazgo de esa naturaleza afecta a los índices de criminalidad. A ver, danos el hilo explicativo. Yo he tenido ya tres presidentes psicópatas. Tres. No entiendo cómo hemos llegado aquí. Tres presidentes psicópatas. Un proceso de psicopatización social. ¿Qué es la psicopatía? Entre otras cosas, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Una ausencia de conciencia moral. No me importa el otro. No tengo capacidad de empatía. Tengo necesidad de someter a los otros. Tengo necesidad o sea, mi único alimento, puesto que ya no tengo conciencia moral, puesto que ya no tengo alma, vamos a hablarlo así para que se comprenda un poquito. Ya no tengo alma, ya se me cayó el alma, se me fue, me la mataron. ¿A través de qué? A través del trauma, a través de la violencia sistemática, a través de la deprivación de todo, de mis derechos, de mi patrimonio, de mi trabajo, inclusive de la posibilidad de reclamar, porque ya no tengo entidades a las cuales acudir, no tengo nada. O sea, me despojaron de todo, pero de todo, absolutamente de todo, ya no tengo nada. Entonces, todo esto me ha psicopatizado. Y en este nivel de psicopatización colectiva, solamente queda convertirme yo también en alguien que es capaz de hacer lo mismo con otros. Yo reproducir esto. ¿Por qué? Porque esto proviene de arriba. Si yo me identifico con eso, a lo mejor puedo llegar allá, tal como tú lo has dicho, y entonces empiezo a someter a los más débiles que yo. Y Y hay un empiezo a orden, un someter. orden del picoteo, ¿no? Total. Y entonces, en los sectores en donde hay menos presencia de Estado, en los sectores donde hay menos oportunidades, en los sectores en donde hay menos condiciones de cuidado y de posibilidades de acompañamiento a la juventud, a la niñez, va a empezar a ocurrir una depredación social
una carnicería. Eso se traduce en índices de criminalidad. Así desafortunadamente es muy simple de verlo, muy simple de Y de comprender. violencia doméstica, ¿no? Es decir, la frustración del macho Ah, en contra de las mujeres, que además, fíjate, no es casual el tema ¿cómo se llamaba? El que mató a la doctora Bernal la escuela de la policía. Caicedo, Cáceres, Caicedo creo que era, no me no me acuerdo. acuerdo, me Capaz que ya está acuerdo de libre, ella. ¿no? Que capaz que ya está libre. Entonces, porque lo que es importante para nuestra audiencia, yo lo he mencionado en varias oportunidades, es el hecho de que los psicópatas no, algunos nacen, ¿no? Como hierba mala, pero otros se los tiene que formar, es decir, tienen que crear estos escuadrones de la muerte dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas, porque para que un soldado de la patria, que es parte del pueblo, en el caso del Ecuador hemos tenido la suerte histórica de que el ejército, las Fuerzas Armadas han sido parte del pueblo y por eso no han tenido a esas actitudes de invasores, ¿no? En tierra ajena que tuvieron el ejército de Chile, el ejército de Argentina, porque justamente eran reclutados desde las élites y entonces tenían ese asco Ujú. oligárquico en contra de la gente, en contra de lo plebeyo. Acá la gente, aquí es bastante mezclado, ¿no? Entonces hay un tema, se requiere pervertir a la gente, se requiere Exacto. entrenar a la gente con maldades, ¿no es cierto? Por eso es que era necesario sacrificar a generales de la policía. Recuerden ustedes que hasta Patricio Carrillo, el general de la policía que fue aupado por la embajada de los Estados Unidos con la esperanza de que se convierta en el Bolsonaro ecuatoriano, dijo, aquí están 12 generales de la policía involucrados. El propio psicópata del presidente banquero explotó con toda su arrogancia, ¿no es cierto? Este mismo rato se me largan y mencionó a tres. El rato que llegó acá con la cola entre las piernas tuvo que tragarse sus palabras y el general Carrillo tuvo que largarse para defender a un teniente de la policía. ¿Dónde se ve eso, pues? ¿Qué razón? Y la gente no opina al respecto, los opinionólogos no opinan al respecto. No Y es muy analiza. probable que este señor Cáceres, creo que es, ya salió. ¿Por qué? Porque se necesita proteger estos grupos que se están incubando, ¿no es cierto? Vean la película de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, ¿no? Cómo se incubó el fascismo, cómo se fue Mm, creando mm. en laboratorio los operadores del fascismo, cómo se fue creando en laboratorio no solamente a los intelectuales, sino también a los garroteros, a los científicos que iban a torturar, que iban a matar, que iban a crear toda esta agenda de psicopatía social, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador tenemos que estar alertas. Lo que está pasando con el tema de los cuatro chicos de las Malvinas no es un tema casual. No, Eso en tiene un absoluto. mando, eso tiene un mando, eso tiene una cuestión institucional. Y ese mando tiene otro mando. Y que no me vengan los generales a decir, es que yo no he sabido. Entonces, ¿para qué están ahí? Pues imagínense lo grave que es en un tema de seguridad nacional que un general no sepa lo que se hace bajo sus narices. No, 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 pero es que aquí hay otra cosa. Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nomás? Claro, es el presidente de la República, pues. Pero es que esto es así. Pero aquí no, ¿Quién es el...? acuérdense que el ministro de Defensa salió a acusar a los chicos, al muchacho de 11 años al que le pusieron la bota en la cara, a acusar de que él era el narcotraficante, él era el provocador, él era el delincuente. Como quien dice, bien hechito, bien hechito. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta muchísimo en el tema de la psicopatización es a quién le atribuimos, a quién le atribuimos y por qué. Cuando yo atribuyo, cuando el psicópata le atribuye una falla, una falta o peor todavía un delito a alguien más, es porque esa persona lo está planificando. Si hacemos la lectura de todo aquello de lo que acusaron a ese otro gobierno de Correa, a todos esos periodos de gobierno de Correa, si hacemos un análisis de todo lo que les han acusado y vemos ahora todo lo que ha pasado, Bueno, ahora ya dicen que Glass ha sido el que ha asesinado a Villavicencio. es que, es que eso es una cosa ya está de risa. Te juro que si no fuera porque por todo lo peligroso que representa esto, una podría hacer un programa cómico de las cosas que dicen.
pero es que no es cómico, la gente lo considera una realidad. ¿Por qué? Porque lo dicen. ¿Por qué? Porque ya no tiene criterio propio. ¿Por qué? Porque ya no confía en sus sentidos. ¿Por qué? Porque le han dado tanto palo y porque le han convencido tanto de que ser corrupto es todo esto y de que ser correísta es ser corrupto y de que ser comunista es ser correísta y de que, o sea, toda una serie de falacias allí. Entonces ya no sabe ni siquiera reconocer que sí y que no. Entonces lo único que le queda es engancharse y seguirse enganchando con estas pseudo realidades que te están vendiendo permanentemente a través de los medios, porque es lo único en lo que te puedes sostener, entre comillas, como certeza, frente a lo cual puedes sobrevivir. Tienes que tener algún tipo de certeza, y si no la puedes tener con tus propios recursos y con tus propios sentidos, tú permites, tú permites que otro se haga cargo. Entonces allí está el peligro, la gravedad del asunto. Cuando tú no estás contaminado de disonancia cognitiva y te paras frente a esos discursos, dan risa, dan risa. Pero cuando tú te paras hacia el otro lado y ves a toda la masa convencida de que eso que da risa a ellos les causa rabia, indignación, odio y quieren destruir algo y a alguien, eso ya no es de risa. Eso es un escenario grotesco en donde estamos a a un milímetro de la absoluta implosión social. Y no es por eso, no es casual, todos los índices de criminalidad y de violencia, que tú dices, sí, dentro de la familia, por supuesto, sí, sí, eso ya empezó en la pandemia. No, eso ya empezó en la pandemia, porque todas las frustraciones y demás que no se podían procesar en lo público se tuvieron que hacer en lo privado. Y si es que eso lo tenemos dentro de la familia, imagínate eso, ¿no? Proyectado hacia afuera, proyectado como sentido común. Yo tengo que destruir eso que me presentan a mí como la amenaza, que es falsa, que es imposible, es inverosímil. Si es que estás todavía con tus cinco sentidos puestos en comprender, en analizar y en cuestionar lo que se te dice. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la terapia? ¿Cuál es la terapia a nivel micro? O sea, en nuestro entorno, en la familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, con nuestros amigos. ¿Cuál es la terapia? ¿Cómo enfrentar eso para no convertirse, ¿no es cierto?, en un espejo y que reproduzca esa situación, como tú mencionabas el tema de la diatriba en el caso de Correa, pero también cómo plantearse un proyecto que genere una sanación en el conjunto de la población, no solamente en los mismitos, ¿no? En los puros del otro lado, digamos, en los que son puros, en los que son correístas, en los que son impolutos, del otro lado, los que Uh-huh. no cayeron en la tentación, digamos, de la ofensiva antipopular. Um, en principio, como habíamos dicho la vez anterior, juntarnos desde lo que nos mueve en común. Y lo que nos mueve en común ciertamente es la supervivencia como especie, como seres humanos, y buscar, sé que es difícil, porque no es fácil remontar el discurso para entrar ya no en la realidad económica, ¿no? Material, sino en la realidad relacional. Allá en la realidad relacional, allá en donde nos encontramos como seres humanos, solo como seres humanos, esto, recordar que somos seres humanos. Porque el problema radica en que cuando hay una psicopatización extendida, se deshumaniza al enemigo para poderlo aniquilar. Esta ilusión de deshumanización, que tiene mucho que ver con esto de los niños de las Malvinas, porque la deshumanización llega a tales niveles que ha habido discusiones respecto de cómo es posible que estos guaguas, que
que estos muchachos estén a esa hora, no han de ser de angelitos. No han de ser angelitos si han estado tan tarde jugando. ¿Qué estarían haciendo? ¿Para qué eso? Pero ¿Son fíjate que niños? son recetas viejas, ¿no? Es decir, es la misma deshumanización y culpabilización de las víctimas que teníamos en las películas del oeste, ¿no? Ahora felizmente ya están prohibidas, pero cuando nosotros éramos guaguas, esto era pan de todos los días, el asunto de los indios para exterminar a los indios como subhumanos, como salvajes, como malvados de por sí, como ignorantes, ¿no es cierto?, supersticiosos, entonces hay que exterminarlos. Es lo que utilizaron los nazis en contra de los judíos para poder exterminarlos. En primer lugar, Los acordémonos, judíos, los los, gitanos, los los cristianos, comunistas, los los comunistas, homosexuales, los sindicalistas, los judíos, los gitanos, los testigos de Jehová, en fin, los comunistas. empezaron con los comunistas, no nos olvidemos de esto. Así es. Es la cuestión, la misma receta que utilizaron en las dictaduras de Argentina, de Chile, ¿no? Las recientes. Ujú, Sí, para ujú. poder garantizar una situación, necesitaban lavar el cerebro de la gente. Sí, son operativos de guerra psicológica. Esto no es Así un es. tema casual, no es que sucedió, no es que son opiniones. Es decir, aquí está una cuestión tremendamente estructurada, con recetas que, insisto, muchas de ellas fueron creadas en laboratorio. Por favor, revisen el Instituto Tavistock, ¿no es cierto? Así El es. Instituto de Salín, que son institutos en los que se han ido creando estas cosas que después pasan a las escuelas de tortura, a los servicios de inteligencia y a los expertos en marketing político, ¿no es cierto? Mira la crueldad con la que, porque aparte de esta parte de la deshumanización hacia el otro, está cómo formas tus propios psicópatas, tus propios soldados sin alma. ¿Quiénes son los muchachos, los jóvenes que quieren entrar en la policía? La mayor parte. Son muchachos ingenuos que verdaderamente creen en el servicio y en el amor a la patria. Y lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero por supuesto, más todavía, porque ellos tienen en su mente que van a proteger a toda la colectividad, a todos los que formamos parte de este grupo humano que está dentro de este territorio. Cuando tú entras, entras a formar, entre comillas, ¿no? A estos soldados y entras en un ámbito de psicopatización. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pervirtiendo ese amor. El amor, el amor, con todo lo que podamos pensar, imaginar, el amor es el centro de nuestro yo. Es el lugar en el que nos deberíamos asentar todos los seres humanos para convivir, tan sencillamente como eso. Convivir con las plantas, convivir con los animales, convivir con la vida, convivir con la gente, convivir con todo. Ya, es el amor, es el centro, es el eje, es el motor. Pervierte eso. Ese es, ese es el nivel más extremo, ¿no? De de una violencia tan profunda en contra de otra persona, ¿no? Que se convence de que ese motor, esa energía amorosa, tiene que servir para exterminar a otros. No existe una cosa más perversa y más dolorosa que esa. Eso es lo que le ocurre a los integrantes de Fuerzas Armadas y de Policía cuando están en manos de líderes como estos, que fue Pero ahí totalmente hay una distinto. necesidad de respuesta de la gente decente, ¿no? No tienen por Por qué ser ni correístas ni izquierdistas, que no tiene nada que simplemente, ver. simplemente el ubicar este peligro que además ellos deberían estudiar, ¿no? Es decir, por su propia profesión deberían ser expertos en el tratamiento que les están haciendo, ¿no? Deberían estar Mira que alerta. lo eran, mira que lo eran. Mi padre es coronel del ejército. Ah, mira. Yo aprendí mucho de estas cosas leyendo, leyendo.
sin su permiso, información sobre el tema Bueno, en de la operaciones doctrina de seguridad psicológicas. nacional que era muy propagandizada hace 40 y pico de años, ¿no es cierto?, que venía justamente de las dictaduras del Cono Sur, se planteaba el tema de la guerra psicosocial, ¿no? Tenía un título. Ahora, como mencionas, uno de esos temas es la guerra cognitiva, pero creo que solamente afecta a uno de los temas. Casi todo lo que estás hablando ahorita hace referencia a temas subconscientes. Y ahí yo creo que Total. es indispensable el desarrollar la teoría, el desarrollar el análisis científico por defensa propia. Por supervivencia de la especie, porque si esto se convierte en el sentido común planetario, en este momento es el sentido común de Occidente casi, del 50% de la gente de Occidente, del 50%. Menos mal, no es más. Esta, esta tendencia sí efectivamente nos puede llevar al exterminio mutuo, ¿sí? Y yo lo que iba a mencionar es que en los años 60 y los años 70, y 50, 60 y 70, aquí en el Ecuador se formaba a los militares de una manera distinta. Sí sabían esto, conocían de esto, pero no solamente, sino que habían, habían establecido una forma distinta para no entrar en esos procesos psicopatizantes. Por eso nuestras Fuerzas Armadas no entraron en estas formas de dictadura grotescas y de exterminio como sí hubo en el Fíjate resto del Cono Sur. la figura del bombita, ¿no? Ujú. Y yo lo digo así, con ese cariño, porque así es como Es aprendimos. que fue Cuando una era, figura cuando era paternal, guagua, era eso, pues todo el mundo le decía el bombita, y con ese cariño de que era gente de pueblo, pues, ¿no? fue una figura paternal. Y que todavía vive, ¿eh? Todavía vive. Sí, todavía vive, sí. Yo creo que es muy importante el ubicar que hubo toda una generación de militares muy honestos, muy dignos, que sabían lo que enfrentaban y que muchos de ellos enfrentaron la muerte, ¿no? Precisamente por su firmeza de principios. De hecho, sí. Ujú. Todas estas cosas que precisamente con el conocimiento, un poquito de conocimiento de historia, un poquito de conocimiento de psicología, un poquito de conocimiento de mí mismo, ¿sí? Y de autocuestionamiento para hacer frente a esta situación, porque no vale la pena aislarme y pensar que yo soy el único y la única que puede salvarse a sí misma. Es que esto no existe, no es posible. Humanamente no Una parte estamos tiene hechos así. necesariamente, parte del ejercicio tiene que pasar por la denuncia, por intentar abrir los ojos, digamos, en lo que corresponde a esta parte superficial de lo consciente, en lo que es posible argumentar, en la que es posible plantear fechas, datos, cifras, teorías, evidencias, ¿no? Pero hay otra parte que es mucho más importante, que es la parte escondida del iceberg, ¿no? El tema que está por debajo de la superficie y que es mucho más poderosa, tiene que ver con el patos y con el ethos, y que yo creo que ahí tu tarea es formidable. Yo creo que ha sido un recorrido en estas dos sesiones muy, muy importante y que ojalá podamos tener una tercera o una cuarta también, Karina, porque son temas que la gente no los toma seriamente. Yo diría que inclusive a nivel académico, gente muy honesta, gente de izquierda inclusive, cuando te oyen hablar de amor, dicen, la típica, ¿no? A mí me decían, ya viene el país con sus mariconadas, ¿no? La típica, la No, típica. no, 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 no. Y no, Aquí, este es un aquí tema tenemos que científico. acordarnos, aquí, El amor sexual, el amor filial, el amor social, que es el ágape, el agape, caritas, ¿no es cierto? agape. Hay hasta nombres respecto a eso. Sí, así es El exactamente. ser humano se convirtió en humano precisamente porque pudo establecer estos lazos y hacerlo en términos a escala, porque es una escala que ningún otro mamífero, es decir, todo el tema del apego, ¿no? Todo otro mamífero puede tener estas relaciones de apego, pero nunca en la escala del humano. Es Porque hay precisamente porque conciencia. no es el cerebro lo que nos creció, sino el corazón. Y eso a veces cuesta, ¿no es cierto? Hasta se avergüenzan cuando se habla de este tipo de cosas. Importante lo que acabas de decir, porque varias de las discusiones en esta última época es, a ver, ¿qué somos los seres humanos? Somos intelecto. Sí, 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 pero el intelecto está sometido ¿a qué? Debería estar sometido ¿a qué? A la emoción. El intelecto debería estar sometido a la emoción.
Pero hay un tercer elemento, hay un tercer factor que es el que hemos estado hablando, lo simbólico, lo mítico, lo arcaico, lo arquetípico. Eso que configura nuestro profundo ser instintivo, pero que tiene la capacidad de conectar con la parte con la conciencia. Ya, entonces ahí Con... está dando el título de nuestra próxima sesión, pues Karina, te quedaste comprometida. Sí, Esa parte. vamos cerrando ya esta, tal vez con unas palabras tuyas para darle el redondeo a la conversación, pero sí, yo creo que es indispensable el seguir promocionando. Ojalá la gente sepa apreciar y difundir este tipo de ideas, porque podemos estar equivocados, pero lo que es absolutamente inapelable es que es crucial el que discutamos los temas. Debatamos, Debatamos. discrepemos. El otro día estaba poniendo en un post en mi Facebook que decía, tú y yo podemos discrepar, por supuesto que sí, a condición de que la discrepancia que tengamos no esté sostenida sobre tu creencia de mi inhumanidad y de que no tengo derecho a existir. Por lo demás, saquémonos los ojos, agarrémonos de los pelos con todo el amor del mundo, porque sí se puede, ¿no? Y construyamos cosas distintas, empecemos por reflexionar de manera diferente, por quitarle de en medio a todos estos conceptos que en lugar de juntarnos nos dividen artificialmente, porque son cosas inventadas precisamente para distorsionar nuestro amor. Cuando tú acabas de decir ahorita esta parte del vínculo es maravilloso, porque acabo de decir que no hay cosa peor que pervertir el amor y convertir ese motor en algo para exterminar. Y es lo que nos están haciendo en general a todos. A todos. Nos están haciendo creer que yo estoy amando mi país, amando a la gente, defendiendo el honor, defendiendo las causas justas, llevándonos a todos al abismo, autodestruyéndonos. Eso, eso hay que ponerlo sobre el tapete y hay que buscar todos los mecanismos posibles para encontrarnos nuevamente en donde podemos, en donde sí podemos. Y esto de acá que son puros conceptos, puras palabras, esto no sirve. No sirve ponernos categorías, no sirve ponernos etiquetas, no sirve, no, ¿para qué? ¿Para qué? La pregunta del $1.000.000, ¿para qué? Siempre pregúntate, ¿para qué? ¿Esto te sirve de algo? ¿Esto está nutriéndonos? ¿Esto nos está llevando a algo constructivo, edificante? Si no es ¿Quién así, gana a la final de todo esto? Queden eso esa es la parte de... esa es la parte de la correlación de fuerzas. ¿Quién gana? Claro, claro. Te doy un gran abrazo, Karina, y te quedas comprometida entonces, misma hora, mismo canal, próxima semana, ¿te parece? Con todo gusto y mucho cariño. Un beso, Gracias. cuídate, chaito.